Y entonces, ¿qué pasó? Unificación del reino y centralización de todos los poderes y tal, bajo una corona que nosotros no sabíamos ni qué cara tenía el Saboya ese, ¿sabes? En plan, qué cara tiene el rey, yo qué sé, ¿sabes? Porque claro, en esa época, eh, y eso sigue, bueno, ahora menos, evidentemente Sí. ya, pero siguió para muchos años esta diferencia alucinante entre el norte y el sur de Italia. De hecho, cuando se unificó Italia, se empezó a hablar de cuestiones meridionales, o sea, ¿qué vamos a hacer con el sur de Italia? Que con respecto al norte estaba más atrasado. Estaba más atrasado, no me acuerdo por dónde iba, que entonces se tenía que elegir un idioma entre los miles de idiomas que se hablaban en esa época en Italia. Y bueno, esta cuestión de la lengua nace porque, claro, para decidir qué tipo de idioma era el que iba a ser el oficial. O sea, que se tenía que escribir un libro de gramática. Vamos a escribir un libro de gramática. ¿Qué libro de gramática utilizamos? No tenemos libro de gramática porque los dialectos, los hablas y tal, evidentemente, no tienen codificación gramatical. Y entonces, al final, bueno, salieron muchísimos nombres literarios italianos, el Machiavelli, el Petrarca, el Dante Alighieri, evidentemente. Además, una cosa curiosa de Dante Alighieri era que, bueno, Dante Alighieri sabemos, una de las obras más importantes de Dante, aparte de la Divina Commedia, es el De Vulgaris Eloquentia. O sea, sí, porque él escribe un texto en latín, o sea, en la lengua culta, Sí. sobre la importancia del vulgar. En plan, parece un paradojo, pero no, porque él quería que los cultos se Sí. dieran cuenta de que el vulgar es importante. Y hablando del vulgar y tal, dice que el mejor vulgar, el más bonito que había vulgar en su época, evidentemente, era el de la escuela poética siciliana de Federico II que hemos hablado. ¿Por qué? Porque, bueno, él hace como un ejemplo, coge un poema de Cecco Angioleri, de ese poeta siciliano, y dice, este poema es maravilloso, este poema no sé qué, no sé cuánto, suena muy bien el idioma y tal, pero el nota no sabía que este poema estaba traducido al fiorentino, a su idioma, evidentemente. Por eso le gustaba muchísimo. Dice, mira cómo suena bien este poema, pero claro, estaba traducido al fiorentino. Y entonces todo el mundo pensando, bueno, el idioma padre a nivel, ¿cómo se dice? A nivel ideal de Italia podría ser el fiorentino. Pero el fiorentino de Dante, de 1200, en Ya. 1800, ¿quién hablaba fiorentino de esa época? Nadie. Pues entonces, ¿qué tipo de fiorentino? El fiorentino moderno, ya en 1800 Firenze no era la que era en 1200, pues entonces su idioma no tenía tanta importancia a nivel comercial, a nivel económico, Ya. no sé qué. Y entonces el fiorentino de qué, de 1600, pues entonces entra ahí Maquiavelo, entonces se llama la cuestión lingüística y es de verdad, es un capítulo de historia muy muy importante para Italia. ¿Qué pasó? Se decidió utilizar el fiorentino, pero con influencia lombarda. De hecho, para fijar el idioma, el nota es Alessandro Manzoni, que de hecho se llama el padre de la lengua italiana, escribe una novela que tenía que ser la base de la lengua. La novela es Los esposos prometidos. No sé No, no si lo he suena. escuchado, pero A ver, es muy bueno en Italia, todo el mundo evidentemente. pondré enlace en la descripción del vídeo también al Sí, Alessandro Manzoni, ¿no? Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni. Manzoni, Los esposos prometidos o I promessi sposi en italiano. Y claro, y allí es donde, bueno, fue la primera obra, la primera novela italiana que se escribió y se fijó un poco el idioma, aunque luego, bueno, cambiaron un poco de cosas, de hecho la gramática siempre sigue evolucionando, ya sabemos cómo va la cosa, bueno, en España un poquito menos, pero en Italia evoluciona más el idioma, tiene muchas influencias de extranjerismos y tal. De hecho, en Italia podríamos decir que tampoco el italiano existe. El italiano no existe, son los padres. Son los padres. Porque, a ver, tenemos nosotros una gramática del italiano estándar, que la que estudiamos en la escuela. Pero
También eso es que también, vamos, que la variedad lingüística italiana es alucinante. Puedes imaginarse, no es un reino compacto, es un reino largo. O sea, del norte al sur hay muchísima diferencia. De hecho, yo soy más parecida a un andaluz que a un milanés, por ejemplo, ¿sabes? Por influencias y tal. Claro. Y de hecho, en Italia sí tenemos una gramática codificada y tal, del italiano estándar, pero lo que estudiamos y escribimos es el italiano neostándar, se llama, con influencia extranjera, con modificaciones en la gramática, con excepciones de reglas gramaticales, lo escrito, porque el italiano hablado es otra cosa. El italiano hablado, de hecho, se dice, bueno, se le llama italiano regional, porque cada región, no digo que habla un italiano totalmente diferente, vamos a ver que italiano es italiano, pero cada región tiene influencia con su propio dialecto. ¿Por qué? Porque en Italia, y eso a mí me encanta esa definición del profesor Berruto, nosotros tenemos un bilingüismo endógeno, o sea, interno, a baja distancia estructural entre italiano y dialecto. Que claro, teniendo la misma base neolatina, Sí, sí. entonces todos los italianos son bilingües. Aunque el dialecto no es una lengua, pero todos los italianos son bilingües. Yo me he criado hablando italiano, y italiano regional evidentemente, y siciliano, o sea, sin saberlo yo me he criado como bilingüe, como si fuera, bueno, así. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Que eso, el italiano hablado es un italiano regional que tiene influencia con su propio dialecto. De hecho, se podría decir que el italiano que se habla ahora mismo, italiano regional y tal, es el italiano del centro de Italia. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido como una centralización. El italiano se acerca más al dialecto y el dialecto se acerca al italiano, al idioma oficial. Sí. Mis abuelos no hablaban italiano, nada. Mis padres sí, hablan italiano, pero muchísima influencia muy fuerte del dialecto. Yo hablo dialecto, pero mi idioma materno es el italiano. Vale. O sea, 3 generaciones, el idioma, la lengua madre es diferente. Porque mis abuelos, la lengua madre era el dialecto. Mis padres era, bueno, dialecto, luego con la escuela y tal, italiano, mi idioma es el italiano. Ya. ¿Sabes? Eso ya es una diferencia de, vamos, de... Tu lengua materna, entonces, tú dirías que es el italiano, y el siciliano lo has aprendido a lo mejor... o sea, ¿el siciliano cómo lo has aprendido en este sentido? El siciliano solo es hablado. El siciliano tiene muy pocos textos escritos, los tienes poetas, tiene escritores sicilianos y tal, pero no tiene mucha codificación escrita, por eso decimos que el siciliano no existe. Pero, o sea, yo me refería más a cómo tú lo has aprendido. O sea, ¿cómo escuchándolo de mis padres. O sea, ¿tú lo has escuchado de tus padres, de tu familia? De mis abuelos, de mis profesores, porque en los últimos años, como he dicho, nosotros vamos a valorizar más el dialecto. Vale. Sociolingüísticamente hablando, porque ahí entra también la sociolingüística, ¿quién habla el dialecto en Sicilia? Todo el mundo habla dialecto en Sicilia, pero claro, hay una diferencia. Si lo habla un campesino que si lo habla un abogado. Es más aceptado, evidentemente, si lo habla el abogado que no el campesino, porque el abogado puede elegir en qué idioma hablar, evidentemente. ¿Y eso por qué pasó? Porque hechas Italia necesitaban italianos, pero a principios del siglo XX, ¿quién iba a la escuela? ¿Sabes? Nadie iba a la escuela. Todo el mundo tenía un nivel cultural muy, muy bajo. Entonces el idioma que hablaba era el idioma de su casa, de su trabajo en los campos, en la mar y así. Y entonces, hasta que no tuvimos la obligación escolar, o sea, hasta los años 50, evidentemente, sí. Que no todo el mundo hablaba, o sea, casi nadie hablaba correctamente el italiano. Pues entonces, ¿qué hicieron? A principios de los años, cuando expulsamos a los fascistas, se creó la República Italiana y tal, cogieron unos profesores, maestros, los maestros del sur, y lo enviaron al norte. Y los maestros del norte lo enviaron al sur, para que se unificase un poco, sí, claro, sí, que eso es muy divertido, es muy gracioso, pero para que se unificase un poco el idioma,
tuvieron que hacer esta mezcla rara. De hecho, en los años 50 todavía no, porque todavía se tenía que un poco que aprender eso, a unificar el idioma. Pero en los años 60, 70 no se podía hablar dialecto. Quien hablaba dialecto era visto como un ignorante, alguien Sí. que no... Bueno, tú no tienes estudio, no sabes hablar italiano, pues entonces, ¿sabes? Entonces los dialectos en los años 70, en general en toda Italia, los años 60, 70 estaban mal vistos. Yo tengo muchos amigos del norte de Italia, pero son buena gente. Es muy feo, pero no, bueno. Tengo muchos amigos del norte de Italia, por ejemplo de Liguria, de Piemonte y tal. Ellos me dicen que no conocen mucho su dialecto, porque allí se quedó la idea de que quien habla dialecto era más ignorante. Ya. Bueno, y luego con toda la padanización bueno, de los separatistas italianos y tal, claro que estaban eran un poco racistas con la gente del sur. ¿Por qué? Porque la gente del sur siempre ha hablado más dialecto con respecto al norte, porque claro, el italiano es más un idioma del norte. Y entonces la gente del sur era más ignorante porque hablaba dialecto, no hablaba siciliano. A mí me ha pasado de verdad vivir en el año 2000 en el norte y escuchar decir, habla bien, habla en italiano, no sé qué. Eso es muy feo. Yo creo que os pasa aquí también con Sí, el andaluz. en andaluz pasa y muchos Eso. andaluces lo habrán notado. Eso. Y entonces, eso, pues entonces en los años 70 los dialectos estaban bandidos, ¿no? No se podía hablar. Sí, prohibido. Prohibidos. Y en Sicilia, por suerte, y esto lo debemos también a un profesor de la Universidad de Palermo que ha recién fallecido, a un profesor, lo debemos a un profesor también de allí de la Universidad de Palermo. En los años 80 se fundó el ALS, Atlante Lingüístico Siciliano. Hay una web también, si queréis os doy el enlace. Sí, lo ponemos en la descripción. A ver, la web es muy básica, muy básica, porque esos profesores y también los estudiantes, porque luego, claro, nosotros allí en la Universidad de Palermo nos licenciamos también en lingüística y esa cosa, y entonces investigamos también sobre el dialecto y vamos investigando, hablando con la gente, registrando, ¿sabes? Samples, ¿cómo se dice? Bueno, registrando campeonatura. Campeonatura. Joder. Bueno, los estudiantes allí van investigando y trabajo de campo. Trabajo de investigación, ¿sabes? En plan registra, como se dicen, cosas y entonces se pone ahí a ver la diferencia entre una ciudad y otra y para ver la diferencia de la influencia lingüística. Todo lo que yo os estoy contando es gracias a esos profesores que en los años 80 fundaron el ARS, el Atlante Lingüístico Siciliano. Vale. Claro, para conocer un poco la historia lingüística de Sicilia y para ver dónde hay más influencia árabe, influencia griega, de todo eso de que hemos hablado, ¿no? Y yo he notado que en el sur de Italia se valorizó más el dialecto con respecto al norte. Por eso decía que mis amigos del norte, de Liguria, de Piemonte, casi que no saben hablar su dialecto. Dicen, no, eso lo habla mi abuelo. A ver, mi abuelo también habla el dialecto y evidentemente el dialecto que hablo yo no es lo mismo de que hablaba mi abuelo. Esto por sí, porque hemos dicho que hay una centralización del dialecto y idioma. Y entonces, bueno, además a nivel lexical, por ejemplo, hay muchos términos que ya no se utilizan. Yo que sé, términos del campo, que eran muy antiguos, términos de también, o sea, sobre todo vocabulario. El vocabulario evidentemente es el que más cambia con la evolución de los tiempos, ¿sabes? De hecho, en siciliano no existen palabras para decir cosas modernas como tablet o como... no existen. Y se están perdiendo muchísimos términos del campo, del mar y esas cosas, así que ya con la industrialización ya no se usa, no se dice. Pero por suerte nosotros seguimos hablando dialecto y siempre, de hecho, mi experiencia con mis padres, con mis amigos, con todo el mundo que sea siciliano, es una experiencia de code mixing y code switching. O sea, yo puedo hablar una frase en italiano metiendo una palabra en siciliano. O puedo decir una palabra en italiano con un sufijo siciliano, por ejemplo, ¿sabes? En plan, es que
Es como cuando aquí en España hablo con mis amigos italianos y hablamos itañol. Sí, sí, sí. Es lo mismo, o sea, que mixamos, bueno, Mezclamos. mezclamos mucho los dos idiomas, entonces hay esos fenómenos de code mixing, code switching, ¿sabes? Muy guay. Eso yo creo que es un enriquecimiento lingüístico muy bonito. Y bueno, y lo que se habla en Italia ahora, estaba contando que era el italiano hablado, es de la zona del Lazio, porque en Italia tenemos algo muy curioso. En los años 60, por ahí, bueno, cuando nació la televisión ayudó muchísimo a los italianos a aprender el idioma. Habían programas didácticos, o sea, en plan, con la pizarra, con el presentador que decía, esto se dice así, en italiano esto se dice así, os lo juro, bueno, eso podría buscarlo ya. Sí, Es que igual hay algo en YouTube que podamos buscar, sí. En plan, como hace el Alejandro, eso era igual, la televisión italiana era esta, hablaba del idioma. Y entonces, en los años 60, 70 y tal, la televisión ayudó muchísimo a los italianos a aprender italiano. Y de hecho, ahora mismo, la televisión, las series, los programas y tal, se rodan en Roma, en Cinecittà. Y entonces, el dialecto, eso, porque el romano no es un dialecto, es un habla. El habla romano se entiende en toda Italia. Y entonces lo que podemos decir que es el italiano hablado en general en toda Italia tiene influencia laziale del Lazio, Claro, de Roma. sí. Porque claro, la televisión se hace allí, por suerte ya no se hace en Milán con el Berlusconi, se hace en Roma y todas las influencias vienen del dialecto, bueno, del habla romano. Sí. Y se entiende bien. ¿Qué más? Bueno, o sea, yo creo que hemos hecho una entrevista muy buena, o sea, llevamos ya un rato. Yo creo que ha sido súper didáctico y es súper bonito y además creo que no hay muchas cosas sobre esto que la gente pueda ver y menos en español, porque igual en italiano sí hay gente hablando de esto, claro. Pero en español no creo que haya mucho y me parece que está bien porque es algo, o sea, en España tenemos problemas similares con respecto a los dialectos y sí es verdad que creo que nos hace falta, me ha parecido muy bonito esta idea de revalorizar y desde incluso de las propias instituciones que hay una revalorización del dialecto y me parece que es algo que podemos aplicar, o sea, yo lo digo como andaluz en Andalucía, pero que también es algo que que por ejemplo hay otras zonas de España que tienen otros dialectos, por ejemplo la fabla, que yo he hablado en otro vídeo sobre un poquito sobre la fabla, que es un dialecto que también se está perdiendo, ¿no? Y me parece que es bonito esta idea de revalorizar y darle nueva vida, ¿no? a los dialectos. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Y nada, nos vemos en un futuro vídeo. Hasta luego.